estar con nosotros, por estar aquí. Aleluya, gloria a Dios. Gracias por su apoyo, porque si usted no hace lo posible de estar aquí, pues estamos menos. Aleluya. Hay veces que los viernes llegamos acá con mi esposa y cuando no llega nadie se ve este lugar solo. Sabemos que el Señor está con nosotros, Gloria a Dios. pero cuando nos apoyamos la obra, qué bonito es. El viernes tuvimos un bonito grupo. Aleluya. Estuvo aquí el hermano Cándido con nosotros. También estuvo el pastor. Estuvimos varios y qué bueno es Dios que Él nos ha bendecido, nos ha ayudado. Amén, aleluya. Dios nos dé fuerzas a cada uno, especialmente a los que padecen, que aún así hacen el esfuerzo de estar aquí. La recompensa la vamos a tener de arriba. Amén. Dios sabe las cosas, por qué. Hay cosas que nosotros no podemos decirle a Dios por qué, Señor, por qué esto, por qué aquello. Él sabe Aleluya. todo. Hoy yo he escuchado que la nuera del hermano Rigoberto se iba a bautizar, pero ya pasó. Fuimos nosotros a Guatemala, regresamos y todavía no se ha escuchado nada. Ella casi ha sido fiel, ha venido seguido. Aleluya. Y la verdad que a veces falta el apoyo, falta que aprendamos más, porque si vamos a la Biblia, cuando escuchaban la palabra de Dios, se bautizaban, pero se ha agarrado una costumbre. Digo una costumbre porque así es, ¿no? Que vamos a darle tantos meses de preparación, de estudio. Y sin embargo, si vamos a la Biblia, escuchaban el mensaje y se bautizaban. Aleluya. Así es como la Biblia dice. Ahora vamos a leer un poquito acerca del bautismo. Gloria a Dios. ¿Cómo se debe ser el bautismo y cuándo? Dos cosas muy importantes. Ahorita casi la mayoría de las religiones, de los estudiosos, predicadores, pastores, lo que dicen del bautismo, que es un simbolismo que no tiene nada que ver con la salvación, ignorando o no tomando en cuenta todo lo que la Biblia habla acerca del bautismo. Sabemos que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para nuestra salvación. Su sangre que derramó fue suficiente para salvarnos. Pero Él dejó ese requisito, fue una orden que Él dejó y dijo, el que crea y se bautice, dijo, va a ser salvo. Mas el que no, dijo, va a ser condenado. Así dijo el Señor. Yo quisiera leer Mateo 28:19. En el texto original, usted léalo ahí en su Biblia, como está.
Puede tomar su tiempo. Bueno. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Yo voy a leer desde el 16 hasta el 19, que dice así: pero los 11 discípulos se fueron al Galil, al monte que Yeshua les había enseñado o señalado, y cuando lo vieron, se postraron a sus pies, aunque algunos tenían duda. Yeshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones y sumergiéndolos en mi nombre, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el hebreo original dice: sumergiéndolos en mi nombre y sepan que yo estoy con ustedes, les dijo el Señor, hasta el fin del mundo. En el año 327 después de Cristo, Constantino, conocido como el apóstol 13 y emperador y de Roma, ordena a Jerónimo traducir la versión Vulgata en latín, cambiando los nombres propios hebreos y adulterando las escrituras. Y así fue como le cambiaron estas letras al texto original. Pero pueden tomar su asiento. Por eso yo le decía, esto no es una plática, esto no es algo que estamos tratando de querer contradecir algo, no solamente ver lo que dice la palabra de Dios en el original. Por eso le decía que el bautismo, íbamos a ver cómo se debe bautizar y cuándo. Aleluya. Aquí la Biblia dice, hasta trae unas letras pequeñas donde dice, un índice, donde dice, en las citas del verso 19 que hicieron los llamados padres de la iglesia de los primeros siglos, este pasaje dice, sumergiéndolos en mi nombre. Esto concuerda con la manera en que los discípulos hubieran entendido una encomienda, o en otras palabras, un mandato del Señor, que dice una encomienda como esa, pues en el libro de los Hechos se informa varias veces que ellos sumergían a los conversos en el nombre de Yeshua. Extrañamente, el Mateo hebreo Shem, un manuscrito nazareno muy antiguo en hebreo, tiene una forma más breve aún, donde dice el verso 19, vayan ustedes. Y el 20 dice, y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado para siempre. Luego dice el comentario de esta Biblia, y también esta Biblia es Biblia católica, es Biblia de los llamados padres que le cambiaron al texto original, pero aquí está el texto original. Y luego dice, la fórmula trinitaria
no aparecía en los manuscritos de más antigüedad, por lo tanto se puede concluir que fue añadida en siglos posteriores. Le decía que íbamos a ver cómo se debe bautizar y cuándo. En Hechos 2:38 vemos que Pedro les lanzó el mensaje cuando ellos estaban, dice, todos, cuando Pedro les habló del arrepentimiento y estaban todos conmovidos, preocupados, quizás asustados por lo que habían hecho, porque ellos mismos habían mandado a crucificar al Señor Jesús. Y dice que cuando Pedro les lanza el mensaje, se bautizaron. Dice, mejor lo vamos a leer para que yo no esté hablando de más. Lo voy a leer aquí en esta Biblia. Hechos 2:38. Voy a tratar de ser breve porque este es un tema muy grande, solo vamos a tener una pequeña introducción ahora. Dice el 38. El 30. El 36 dice: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron o se arrepintieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios os llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero dice que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Aquí la palabra de Dios no dice que les tuvieron que dar unos cuantos meses de estudio, de preparación. Recibieron la palabra, escucharon y dice, y fueron bautizados. Amén, aleluya. Dice, yo tengo mucho escrito. Es más, yo tenía un libro igual que este, que lo copié, que lo pasé a este libro, casi de puros textos originales que le cambiaron a la Biblia, que le quitaron. Se lo dejé a mi concuño allá en Guatemala. Pero aquí ya voy escribiendo algo en algunas partes de esto mismo. Como aquí estos escritores hacen una pregunta donde dice: ¿a quién le dio la gran comisión el Señor Jesucristo? De Mateo 28:19, Lucas 4:47 y Marcos 16:15. La gran comisión fue cuando el Señor, antes de ascender al cielo, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aquí preguntan, dicen, ¿fue a la Constitución Católica Romana? ¿O fue a la Constitución Trinitaria formada por Constantino el emperador en el año 325 después de Cristo? Y la otra pregunta es, ¿o fue a la iglesia primitiva? El católico dice, la iglesia, única iglesia, dice, de Jesucristo es la católica.
Las iglesias trinitarias dicen la única iglesia es la iglesia de la Trinidad. Y cada quien puede reclamar estar en la verdad. Pero si nos vamos a la Biblia, ahí encontramos que hubo una iglesia que se llamaba la iglesia primitiva, que no tiene nada que ver con la iglesia católica. Porque la iglesia católica comenzó con años después. La iglesia primitiva, como leímos ya esta parte aquí, que dice: esto concuerda con la manera en que los discípulos habrían entendido una encomienda como esa, pues en el libro de los Hechos se informa varias veces que ellos sumergían a los conversos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, dice, en griego. Luego dice: porque en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino le añadió, Mateo 28, 19, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y fue una ley obligar a los cristianos a creer así. Lo hizo ley. El que no hacía lo que él decía, lo prendían, lo hacían chicharrón. Y luego dice: pero al principio fue a sus discípulos que Jesús les dio la gran comisión del bautismo, y el Señor Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones y sumérjanlos en mi nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Es el Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Eso está en Filipenses 2:8. Por eso le decía que cómo y cuándo debe ser una persona bautizada. Antes de que continuemos en eso de cómo y cuándo, yo le quiero leer algo que yo he encontrado personas en varios lugares que dicen que el bautismo no es necesario para nada para la salvación. Personas que dicen que es un simbolismo, que solamente hay que bautizarse o no, de todas maneras usted aceptó a Jesús, usted es salvo. Y la lógica que ponen, que dan ellos es del ladrón en la cruz. La lógica de ellos es que si usted va a una conferencia, a un lugar donde se hizo un culto evangelístico, usted no ha aceptado a Jesús, pero allá usted acepta al Señor, pero allá usted en el camino, cuando va de regreso a su casa, se muere sin bautizarse, que usted es salvo ya porque ya aceptó al Señor. Eso nadie lo discute, porque usted aceptó al Señor y de regreso. Eso fue alguien que no era convertido, alguien que no sabe de la palabra de Dios. No tuvo oportunidad de bautizarse. Eso yo no opino nada. Pero dicen ellos, alguien murió así, se salvó. Pero ¿por qué? Mi pregunta hacia ellos que yo les hago es, y les digo: si usted ya aceptó al Señor Jesucristo, ¿por qué no se ha bautizado? ¿O por qué dice usted que el bautismo no es necesario? Si ya lo aceptó, ¿por qué no se ha bautizado? ¿O es que hay algo que esconde todavía? Y ahí es donde no dicen nada. Y si nos vamos a la Biblia, vemos que judíos fueron bautizados, samaritanos fueron bautizados, gentiles fueron bautizados,
Pablo mismo fue bautizado, el etíope, y fueron bautizados instantáneamente. Por eso le decía cómo y cuándo. Estos personajes, el etíope dice que iba leyendo el libro de Isaías. Lamentablemente no puedo avanzar mucho en esto porque es bastante el mensaje. El etíope iba leyendo el libro de Isaías y dice que el Señor le habló a Felipe y le dijo: ve y en tal lugar hay un cierto hombre así. Y fue Felipe y lo escuchó. Dice que iba en el carruaje de la reina a la cual él le servía. Iba leyendo Isaías, donde dice que el molido fue por nosotros, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y todo, que él cargó nuestras culpas. Y iba leyendo esa parte y Felipe le dijo: ¿y entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y se subió Felipe, dice, al carruaje con él y empieza a explicarle. Era necesario que el Cristo viniera, padeciera y cuando llegaron, dice, donde había agua, el hombre es que dijo: pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él no se llevó tantas semanas, meses que lo prepararan. En ese momento dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Descendieron ambos del carro, dice, y se fueron al agua. Y allá lo bautizó Felipe. ¿Cómo lo bautizó? En el nombre de Jesús. Aleluya, amén. A Pablo, no voy a ir a textos porque el tiempo ya no me da. A Pablo, cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús, le dice este hombre a Pablo: ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y dice que nomás Pablo se le abrieron los ojos cuando oró él por él y fue bautizado instantáneamente. Aleluya. ¿Es necesario el bautismo? Sí lo es. Voy a tratar de leerle rápido porque ya se nos fue la media hora. Primera Juan, en Juan 3. El hombre que llegó a Jesús de noche. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dijo? Para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Y cuál es el nacimiento de nuevo? El bautismo. Y dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no nacemos, dice, de agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Romanos 6. ¿Qué dijo el Señor? Para entrar al reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. Romanos capítulo 6.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo dice que morimos con Cristo y resucitamos con él. El Señor, para borrar nuestros pecados, para salvarnos, Él fue sepultado, estuvo 3 días y luego resucitó. Y dice que nosotros en el bautismo, cuando nos sumergen en el agua, somos sepultados con Cristo al pecado y resucitamos en Cristo a través del bautismo y somos un nuevo ser, una nueva criatura en Cristo Jesús. Así dice en Corintios 5:17. Le voy a leer otro versículo y nos vamos. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significado tiene el agua siempre en el bautismo? Dice que los 8 que fueron salvos cuando Noé, a través del diluvio, a través del agua se salvaron. Y en los tiempos de Moisés fueron salvos a través de aquel sacrificio. Y todos bebieron, dice, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, el Señor Jesucristo. Cuando Moisés andaba allá en el desierto, dice, ahí fueron bautizados en el mar, ahí cuando cruzaron. Entonces, como sabemos que es el entre semana, que solo lo voy a dejar con 1 Pedro 3:21, que dice: el bautismo que ahora corresponde en nuestros tiempos, en ese bautismo dice, hay salvación. El bautismo que ahora corresponde, dice, nos salva. Aleluya. Entonces, para los que dicen que el bautismo no es necesario, Jesús dijo, el que crea y se bautice va a ser salvo. Si no, el que no crea y no se bautice, dijo, va a ser condenado. Y podríamos hablar mucho, tengo tanta información aquí, pero pues lamentablemente necesitamos dejar ir a los que van hasta Imócale porque madrugan, pero ya tendremos tiempo. Esto fue solamente una introducción acerca del bautismo, para poderle leer el texto original sería en otro momento. Vamos a ver por qué razones lo hicieron. Y solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, hay salvación. En Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesús. Así pues, que el Señor me los bendiga. Qué bueno que estuvieron aquí y le damos gracias a Dios y nos vamos. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor, de poder ir a las aguas y ser bautizados para cumplir uno de los requisitos que tú mandaste, Señor,
No fue el hombre, sino fuiste tú mismo, Dios de la gloria, el que mandaste a bautizar a tu pueblo. Y sabemos, Señor, que necesitamos hacer lo que tú mandas que hagamos, Señor, para obedecer a tu palabra. Gracias, Dios de la gloria, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por que fuiste a pagar por nuestros pecados y así para darnos vida, Señor, juntamente contigo, Señor amado. Dice tu palabra, Señor, que contigo en el bautismo somos sepultados y también resucitamos para vida nueva, Señor. Y gracias, Dios eterno, que ya cuando estamos obedeciendo a tu mandato, Señor, somos un nuevo ser, una nueva criatura en Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Dios de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y así que el Señor los bendiga y sigamos adelante.